vez más, este bloque está dedicado a la literatura y en este caso tenemos la suerte de hablar con el señor Ricardo Fernández, autor del libro La palabra como resistencia, relatos en la otra pandemia, libro que ya comentamos hace algunos programas atrás aquí en Criminal Mambo. Ricardo, ¿cómo te va? Desde Criminal te saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Ricardo, tuvimos la suerte que nos acercaras tu libro, La palabra como resistencia, relatos en la otra pandemia, tal cual decíamos recién, y esto tiene que ver con algunos años pasados aquí en este país y no mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Cómo fue comenzar a trabajar estos textos, Ricardo? Y bueno, la idea nació a partir de un blog personal que tengo, en el cual vengo escribiendo hace años, y después en realidad sentí la necesidad de decir algo sobre ese periodo, digamos, ¿no? Sí, el periodo que estamos hablando, vamos a aclarar a la gente por las dudas, tiene que ver con 2015, 2019. Claro. La irrupción del macrismo en el país y todo el daño que hemos sufrido a nivel social y económico durante ese tiempo, ¿no? Sí, de ese periodo exactamente trata el libro. Yo sentí como la necesidad que tenía algo para decir distinto sobre ese periodo, distinto porque me parecía que había como muchas cosas que se decían, se escribían, y me parecía que yo tenía otra cosa para contar por ahí de otro lugar, no mejor ni peor, pero por ahí de otro lugar, digamos, ¿no? Entonces empecé a buscar en el blog, a buscar textos que me parecían que estaban interesantes o por lo menos representaban la idea que yo tenía en ese momento, los junté y empecé como a armar un proyecto en relación a eso. Yo lo que escribo son relatos, siempre en tono personal, pero la verdad que mi forma, por lo menos, de encarar la literatura tiene que ver por ahí con esta idea de que todo lo personal siempre es político, ¿no? Sí. Entonces digo, ahí encaré esta selección de relatos, les fui sumando otros que me parecía que le faltaban para encarar este proyecto y se fue armando un esqueleto y bueno, trabajé durante todo un año sobre los textos. Me agarró la pandemia y ahí un poco profundicé un poco. La verdad que primero fue como un juego, algo que era un espacio de expresión, digo, a muchos le dio por hacer cosas, me parece que nos agarró esa etapa con la necesidad de hacer cosas, de expresarnos, a mí me dio por ese lado y cuando me di cuenta tenía ya muchos textos y tenía el proyecto casi armado del libro. Me encontré por suerte con Federa Spinelli, que es una capa en ese sentido, me ayudó muchísimo a coser, ella decía coser, ¿no? Porque había muchos textos que había que hacerle un trabajo artesanal y entonces ahí encaramos el proyecto y llegamos a septiembre del año pasado con un libro. Así hay más que o menos. Sí, hay que decirle a la gente que el libro, bueno, tiene una buena cantidad de relatos, todos independientes, en realidad se pueden leer perfectamente sin problemas, pero a la vez están aglutinados, están agrupados en distintos, no capítulos, pero sí con alguna relación entre unos con otros. De esos años pasados, que esperemos no vuelvan, pero bueno, en este país tienen a veces las malas ideas de que hay cosas que retornan. ¿Cuáles fueron los momentos más críticos para vos en ese periodo? Y mirá, para mí tiene que ver un poco con la tónica del libro. Yo lo que intento hacer es un paralelo entre algo que me pasa a mí en el 2015, que es la muerte de mi papá. Uh-huh. Entonces yo lo que intento hacer es hacer un paralelo entre la muerte de mi papá, la muerte en términos simbólicos y reales de un proyecto, la salida o desaparición de a poco del Estado, digamos, como protector, como garante de derechos, y el libro traza toda esa lógica, digamos, ¿no? Intenta hacer ese paralelo y bueno, tiene capítulos que son como estaciones donde me pregunto por un lado qué es el peronismo, cuáles son los legados que ha dejado, y ahí empiezo como a transitar no solamente en la cuestión política, sino empiezo a transitar otros territorios, la infancia, lo generacional. Hay un ida y vuelta entre el pasado y el presente todo el tiempo. Para mí, fue una etapa en lo personal tristísima y en lo otro, la verdad que estoy convencido, que fue una etapa de entrega del país a los sectores financieros, no tengo duda de eso, ¿no? También hay un tema interesante en el libro que tiene que ver con las calles, ¿no? Cómo se vive esto en las calles y en los distintos lugares. Le decimos a la gente, no es un análisis político-social, sino ese análisis está hecho a través de distintas situaciones que suceden en los barrios, en escuelas y en las mismas calles. ¿Viste en algún momento en esos años una especie de desmovilización de la gente, una especie de, no digo entrega, pero una especie de resignación en algunos casos?
Y yo creo que sí, yo la verdad que encarar el libro también fue un trabajo de tratar de rescatar un poco aquellas sensaciones en esos momentos, digamos, ¿no? Y un ejercicio también difícil porque son también mis sensaciones, lo que me pasaba a mí y lo que yo veía que pasaba en las calles. Yo lo que siento en esos años que había como una idea de lo inevitable, ¿no? De que no podía pasar otra cosa distinta, digamos, ¿no? Entonces, digamos, me parece que son como lugares que a veces no, casi siempre, históricamente, el liberalismo nos ha llevado, y cuando te lleva a esos lugares es complicado. La verdad que recorro esos tiempos y para mí me provocaba cierta decepción, digamos, ¿no? Porque parecía que no podía ser de otra forma. Quizás me animo yo a decir que hubo un par de años donde el liderazgo fue medio extraño, para tratar de recuperar espacios que se iban perdiendo con cierta facilidad. Pero eso es un análisis mío particular. Lo que sí veo que vos recorres los distintos lugares sociales, no te quedás en un solo sitio, y el libro nos permite conocer desde el obrero hasta el tipo que tiene una cierta clase media y el forma de pensar de cada uno de ellos. Sí, sí. Ese trabajo, casi trabajo de campo, tiene que ver también con tu actividad, con esa posibilidad de estar recorriendo esos distintos lugares sociales. Y sí, centralmente, digo, yo soy trabajador social, trabajo en educación, en parte de la justicia, y mi trabajo es justamente andar por las calles, digamos, ¿no? Volviendo un poco a lo que decías anteriormente, digo, también quiero rescatar, digo, que no todo fue excepción, digamos. Lo que yo intento un poco es poner un poco el dedo en la llaga también de ciertas cuestiones que también pasaron. Porque la verdad que en ese recorrido por las calles, digo, también hubo lucha, hubo resistencia, seguro, hubo trabajo comunitario y demás, digamos, ¿no? Pero hay como dimensiones, digamos, que a veces cuesta verlas, cuesta reconocerlas, incluso a nosotros mismos, digamos, ¿no? La verdad que cuando uno empieza a recabar o empieza a ir para atrás con la mirada, y también llega como a lugares incómodos y uno se pregunta, bueno, ¿qué hizo uno en esa época? A veces sin darse cuenta, a veces como parte de la lógica del sistema. Entonces a mí me interesa un poco desde ese lugar también, digamos, ¿no? Pero ahora no es que el libro intente solamente tener una mirada negativa, porque la verdad que por suerte pasaron muchas cosas, digo, ¿no? Seguro, no. Cuando digo la mirada negativa, quiero decir desde el punto de vista del gobierno que funcionó en ese periodo, en la decisión de darnos por muertos cuando todavía estábamos respirando, ¿no? O sea, aquella frase del principio de no vuelven más, que no debemos repetirla nosotros, ¿no? Que lo queda de ellos como leyenda. Nosotros tenemos que estar atentos a que ellos no vuelvan. Es muy distinto a decir no vuelven más. Estamos en una radio justamente donde en ese periodo se ha pasado muy difícil acá, ¿eh? Y le digo a la gente, no te lo digo a vos, le digo a la gente que quizás ni siquiera estuvo al tanto, ¿no? Hubo un montón de situaciones que la radio, por una cuestión de respeto, decidió no hacerlas públicas ni ponerse en víctima. Porque justamente quienes manejan esta radio, las Madres de Plaza de Mayo, jamás han puesto en víctima. Siempre han tenido una bandera de lucha, y una lucha jamás encargada de la violencia, ¿eh? Siempre una lucha pacífica, y mostrando con la palabra dónde estamos. Este libro es una lucha pacífica, esta muestra la lucha pacífica, muestra la lucha silenciosa en cada barrio, en cada escuela, en los triunfos y en las derrotas, porque hay que ser claro. A veces uno puede triunfar en lo que está haciendo, pero a veces no. Sí, justamente la idea es hablar de las luces y la sombra, digamos, ¿no? Me parece que intenta por lo menos, no sé si lo hago, pero por lo menos el libro intenta ir por ahí. Está claro y lo lográs. Entonces a mí, la verdad, cuando hablo de ese periodo o recuerdo, intento como recordar las dos cosas, porque son constitutivas también, y coincido con vos en esto, ¿no? Digo, me parece que por algo se volvió, y ahí me parece que tiene mucho que ver, digo, que también intento en algún capítulo del libro, los legados, ¿no? Los legados populares, los legados de clase, los legados del peronismo, digamos, ¿no? Y va más allá incluso de la postura que uno pueda tener en relación a eso, ¿no? No hace falta, digo, ser, por lo menos a mí me parece, ¿no? Ser peronista o no, como para reconocer el legado que se ha dejado en generaciones anteriores, digo, ¿no? Totalmente. Me parece que a veces pasa como la religión a veces, ¿no? Uno a veces se declara o no creyente y de repente hay cosas que están en uno, en su origen, en sus raíces. Me parece que hay algo de esto de las luchas populares, tal vez encaradas por nuestra historia, por el peronismo que están. Entonces yo trato de recorrer un poco eso también, digamos, ¿no? Y por ahí ni siquiera están planteadas como posicionamientos políticos, digo. Yo tengo anécdotas de mis viejos siendo peronistas, pero porque el peronismo estaba metido en su historia, en su ADN, en las cosas que ellos vivieron,
y por ahí sin tanta postura de clase, sin tanta postura en lo político que de ese momento, pero si era peronista, un trabajador era peronista. Entonces digo, hay algo ahí que tiene que ver con otra cosa por ahí más antropológica, digamos, ¿no? Sí, seguramente. Están escuchando ustedes la voz de Ricardo Hernández, él es autor del libro La palabra como resistencia, relatos en la otra pandemia, la editorial es La Excusa. La gente se puede contactar con vos para conseguir el libro. ¿Cómo hace, Ricardo? Yo lo que estoy dando es mi mail, ¿sí? Que mi mail es hacialocolectivo@gmail.com. Ahí se pueden contactar y cargar el libro. La verdad que es un proyecto independiente, entonces la verdad que de la publicidad o la promoción me estoy encargando yo con amigos, con espacios como este. Está muy bien. Que me brindan generosamente, digo. Después estoy en las redes también. Dale, decime las redes. Después estoy en las redes, un canal de YouTube con el nombre del libro, La palabra como resistencia, la pueden encontrar. Me pueden encontrar en blog personal que es laexcusa.blogspot.com. También estoy en Facebook como Ricardo Hernández y en Instagram también como Ricardo Hernández. Bueno, ahí me pueden encontrar en las redes, digamos. Bien, allí tienen la forma de encontrar y hacerse de este libro que se llama La palabra como resistencia, relatos en la otra pandemia. Nosotros vamos terminando esta nota aquí en Criminal Mambo. Tenemos dos preguntas que son clásicos de este programa y vamos a aprovechar para hacérselas al señor Ricardo Hernández. La primera de ellas, queremos saber tu puteada favorita, esa que decís cada vez que te llevas por delante con el pie una silla, una mesa o alguna cosa de esa. La primera que viene a tu boca. Y son como dos, una es la puta que lo parió y la concha de tu madre. Pero perfecto. A mí como puteada, sí. Como puteada a mí me está gustando más andar a la concha de tu madre. Sí, sobre todo con esa N, la N así como acentuada lentamente, como dándole una cadencia. Sí, aparte me parece que es una puteada generosa andar a la concha de tu madre porque invita a ir al otro a un lugar de origen en donde capaz que podés volver mejor, digamos. Exactamente, se puede refundar. Y la última de las preguntas tiene que ver con que nos gustaría saber qué te gustaría a vos, que te diga el diablo cuando llega el infortunado momento. Mientras vos lo pensás, le decimos a la gente que estamos en AM530, somos radio, estamos en Criminal Mambo, estamos hablando con el señor Ricardo Hernández, y ya que estamos diciendo tantas veces estamos repasando su libro La palabra como resistencia, relatos en la otra pandemia, que se puede conseguir vía Facebook, vía Instagram, buscando a Ricardo Hernández o a su blog personal, que es laexcusa.blogspot.com. Bueno, Ricardo, llega el momento infortunado, te toca ir al diablo como a todos los escritores, golpeas la puerta, se abre despacito, queremos saber qué te gustaría que te diga el diablo en ese momento. Y yo creo que me diría algo así como, no te hagas el asombrado que sabía que ibas a venir para acá. Está muy bien. Bueno, Ricardo, repetime el mail donde la gente puede conseguir el libro La palabra como resistencia. Sí, el mail es hacialocolectivo@gmail.com y después en las redes. Perfecto. Como Ricardo Hernández nos pueden buscar. Perfecto. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos y saludos a los oyentes. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en Criminal Mambo.